Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Continuando con la miniserie que estamos haciendo sobre la estrategia de la comunicación, una de las modalidades que yo pienso que se ha desarrollado más en los últimos años en República Dominicana, contamos con el buen amigo, el hermano Víctor Bautista, periodista de muchos años, que hizo el tránsito, podemos decir, de ser un hombre de los medios de comunicación a trabajar la comunicación estratégica y fundó la empresa Mediáticos RD. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias, Gustavo. Qué gran honor y yo digo que también emocionante reencontrarnos. Siempre estamos conectados, pero reencontrarnos para un diálogo sobre cosas que uno hace. Bueno, aquí estuvo también el buen amigo Melvin Peña. Mi compañero de tesis. Cuando tú estabas en los periódicos, en las redacciones, y ¿verdad? ¿Te pasó alguna vez por la cabeza la idea de que tú ibas a convertirte en un trabajador a tiempo completo de la estrategia de la comunicación, de las relaciones públicas? No, de verdad que no lo tenía en mi agenda. No. Yo pienso que quizás el azar me llevó a eso, las circunstancias, porque uno es netamente periodista, uno lo que estudió fue periodismo. Exactamente. Yo insisto en que yo sigo siendo un periodista activo, porque por lo menos cuando estoy en el reporterismo y en el diarismo, escribo una columna de manera muy disciplinada. ¿Participa en un comentario también? Participo en un comentario todos los días en la televisión, y uno está en el periodismo. Pero tratando de abrirse nuevos horizontes, de ver nuevas oportunidades en el mercado, que también concierne al ejercicio de la comunicación, uno vio que había un nicho importante donde entrar para asesorar a empresas, instituciones y personas en el manejo adecuado de su presencia, de su visibilidad. O sea, nosotros básicamente nos especializamos en contribuir a que las instituciones y las empresas puedan combinar de manera adecuada la visibilidad, la influencia y la reputación. Ese término último que se está ahora también manejando, porque antes se entendía que relaciones públicas era simplemente mandar una nota o invitar a un acto social para presentar un producto o celebrar un aniversario o presentar un nuevo ejecutivo. Ya eso es mucho más complejo hoy. Es mucho más complejo, sí. Yo pienso que la comunicación estratégica atraviesa una línea transversal en los negocios, es una línea transversal en los planes estratégicos de las instituciones, porque sin una buena estrategia de comunicación es posible que iniciativas relevantes que tenga, sobre todo en estos tiempos de interconexión y donde los ciudadanos son peers, no son ya receptores pasivos, sino que son muy activos. Y bastante exigentes. Exactamente, y con los niveles de riesgo cada vez más elevados, yo creo que cualquier plan, cualquier estrategia puede irse a pique por un tema de comunicación. El que estudia asuntos de, digamos, publicidad, ¿verdad? Que es toda una especialidad, y ya incluso eso se ha subdividido. Hay gente que su especialidad son redes sociales, por ejemplo. Efectivamente. Otra, la parte de la comunicación visual o audiovisual. Y el relacionista público puro como tal, si es que existe tal cosa, sin la experiencia de alguien que haya estado en la labor periodística, ¿tú piensas que le falta algo? Yo creo que cojea de un lado. Yo veo mucha gente que se autodenominan estrategas, uno les respeta eso, pero yo pienso que en comunicación no hay un ejercicio más estratégico que ser periodista. El periodismo, y tú lo sabes, es una toma de decisión cotidiana estratégica. Bajo presión permanente. Exacto. Hasta la jerarquización, la organización de las noticias, la selección de los contenidos, la elección de tu portada, de tu titular de apertura, obedece a razones muy claras y razones que tienen que ver con la política, con la economía, con la sociedad, con el momento. O sea, el periodista creo que es un filósofo y es un lector global de la realidad. O sea, ausculta la realidad para tomar decisiones. Por eso hay estrategas que yo pienso que muchas veces fallan en su interacción con los medios, y me refiero no solamente a los medios ordinarios, a la nueva plataforma, porque no tienen idea de cómo eso opera por dentro, no conocen el monstruo, no conocen la cultura de los medios, no conocen ni siquiera los lenguajes que impactan en los medios, porque
A un periodista, para tú venderle un contenido, tiene que seducirlo. Y la seducción parte de que eso sea relevante, de que esté bien escrito, de que esté bien enfocado y de que esté bien pensado. Uno, del otro punto de vista que tú estuviste también en el litoral de una redacción, a veces de una institución del Estado, de una empresa, envían notas, todo muy bonito, en la papelería, y uno dice, mira, esto no lo hizo un periodista. Uno se da cuenta porque quizá el dato noticioso fuerte, bueno, lo colocan por allá en el penúltimo o en el último párrafo. Y en principio le dan importancia a quiénes fueron los invitados, con la presencia de don fulano, fulano, del presidente, y se habla pila de detalles intrascendentes. Exacto. Para luego entonces decir el dato, que quizás es una gran inversión, una expansión, Sí, sí. la incidencia en un área importante de la economía y la sociedad. Ahí uno dice, aquí no estuvo el ojo periodístico. Así es. Y eso es quizás lo que le falta a quienes, sin ese paso por las redacciones, también hacen estrategia. Por eso que yo digo que, aunque no tengan que hacerle promoción, que una de las empresas transnacionales, porque está en varios sitios, más exitosa en términos de gestión de la comunicación es New Link. Por una razón, es que Sergio Roiber Fue un periodista de muchísimos años. un reportero Sí. Curtido en Sí, el corazón de los medios de exactamente. comunicación. Entonces tú te das cuenta que todos los pasos que dan, sus tácticas, sus estrategias, nos llegan muy de cerca porque sentimos que hablan nuestro lenguaje. Entonces ese es el tema. Y localmente aquí, lo que tú haces, lo que hace Melo Impeña, lo que hacen otros compañeros y compañeras, Efectivamente. tú dices, este tiene el enfoque periodístico. Hace muchos años, recuerdo que hablando con un norteamericano que hacía encuestas y las hacían para el periódico en que yo estaba en ese momento, que es el periódico Hoy, él decía de eso, que allá las empresas de investigación de temas sociales, para asuntos de mercadeo, para la política, siempre contaban con un periodista veterano. Porque decía que tiene un ojo que nosotros no tenemos. Claro. No es el dato frío, es que sabe un poco cómo eso puede impactar a la gente. Efectivamente, es así. Entonces tú piensas que se habla de crisis en nuestra profesión de hace muchos años, y la pandemia vino a darle una especie de golpe de gracia a muchas redacciones que hoy están casi vacías. Hay un nicho todavía importante para el periodista o el comunicador profesional en la comunicación estratégica, o no, o se ha agotado. No, yo pienso que eso es inagotable, que eso es inagotable. Uno no quisiera, obviamente, que el periodismo migre hacia la comunicación estratégica, porque no deberíamos quedarnos sin medios de comunicación, sin periódicos. Yo creo que la gran oportunidad que la crisis está presentando, yo digo que hay un emprendedurismo mediático, que hay mucha gente creando, aprovechando oportunidades, creando plataformas alternativas de comunicación, algunos con niveles de seriedad y enfoque, otros lo hacen de otra manera, con filosofía chantajista y con comportamientos antiéticos, pero yo creo que hay una desconcentración del poder mediático. Las tecnologías, las redes sociales han llevado a eso, una desconcentración, y ya el poder mediático es líquido, o sea, ya tú no tienes grandes estructuras de medios que dominan la opinión pública. La cosa es muy diversa. Entonces, ahí sí hay grandes oportunidades de que los periodistas emprendan y que la tecnología dan, yo pienso que grandes oportunidades con baja inversión, a bajo costo, a que establezcan medios de comunicación. Yo creo que eso fortalece la democracia también y que eso crea diversidad. Y estoy mirando que se está dando esa tendencia, que periodistas que trabajan en redacciones, digamos que tradicionales, en medios formales y grandes, también tienen sus propios negocios de gestión de información, digamos que de venta de noticias o de información, para sobrevivir también, y yo creo que eso es importante. Aquí faltaría como una política pública para ayudar. Yo sé que esto quizás sea minúsculo para entidades como Industria y Comercio y el mismo gobierno, pero debería auspiciarse una política que ayude a la formación de la microempresa periodística. Con esa última idea, vamos a una pausa con Tonuencia para que me la desarrolles en el próximo segmento. Nuestro hermano Víctor Bautista, que es el CEO, director general, fundador de Mediáticos RD, una empresa de relaciones públicas y estrategia de comunicación, es nuestro invitado de este día. ¿Tú piensas que los emprendimientos de gente de la comunicación, del periodismo,
con pequeñas empresas, a veces micro, porque a veces es algo incluso en la misma casa, los esposos, padre, hijo, tienen también que ser alentadas e incentivadas y quizás hasta financiadas por el Estado en la parte del el fomento de la microempresa. Sí, yo pienso que sí, que eso además de que abre oportunidades de empleo, también crea diversidad, porque hay una depresión muy fuerte en la industria periodística ahora mismo. O sea, los costos son cada vez más insostenibles, sobre todo en esa industria que no está basada en tecnología, que tiene que hacer una labor fabril cada día de imprimir periódicos en papel, tiene que encender una maquinaria que consume combustible, electricidad, tiene que mover gente, desplazar gente en la calle, todos esos son costos asociados que hoy en día son muy altos para sostener la empresa periodística, sobre todo cuando el mercado de la publicidad se ha canibalizado y cuando se comporta de manera dispersa. O sea, ya los grandes presupuestos no están yendo, siguen yendo, pero cada vez van menos a las grandes estructuras de medios, ¿correcto? Y están mirando mucho más hacia el mundo digital. Entonces, en ese sentido, creo que auspiciar la empresa periodística, la microempresa periodística y la pequeña empresa es importante para mantener el dinamismo del empleo en el sector, en la industria, pero a su vez creo que es una contribución a la democracia porque diversifica también la opinión. Y hay muchos jóvenes que están egresando de las escuelas de comunicación ahora mismo, a mí me consta con deseo de emprender, de ser emprendedores. Tener su propia página, su propia oficina de relaciones públicas. Y que de hecho uno mira los programas de estudio y lo que ve que los muchachos se están formando no es para ser empleados, para ser emprendedores. Sí, eso ya cambió, así mismo es. ¿Entiende? Entonces, yo creo que desde el Estado debería pensarse en hacer una contribución por ese lado. Sí. Una situación de cambio de visión, porque todavía hay gente que se resiste a entender que el trabajo es el que procesa materia prima palpable, ¿no? Y a veces todo lo que tiene que ver con los servicios y la creatividad no se suele ver como trabajo o contribución, y no es así. Ya de hecho hay una tendencia de los muchachos de las últimas generaciones a irse por profesiones que tienen que ver con creatividad, diseño, esas cosas, y no quizás las tradicionales de ingeniería, sí. medicina. Yo he estado chequeando un programa de estudio que va a ser uno de los hijos míos, el más pequeño, que se va a estudiar industrias creativas para Estados Unidos. Y cuando uno mira el programa de estudio, hay una gran base sólida de formación en negocios. O sea, de que tú aprendes un oficio, pero también sales preparado para tú ir al mercado, correcto, y tú crear y crear tu negocio en ese oficio. Hacer emprendedurismo en ese oficio que la universidad te enseñó. Eso es muy importante porque incluso eso tiene que contribuir a un problema que tienen nuestros estados en esta región del mundo que todavía no han dado el llamado salto al desarrollo, que es que sobre los gobiernos hay una gran presión por los empleos. Claro. Y es un problema serio, aquí hace años que se está discutiendo, entonces muchas veces lo que los gobiernos dicen es, bueno, es verdad, yo puedo limpiar las nóminas. Ahora, ¿quién me recibe esa gente? Porque el sector privado no tiene capacidad de absorberlo a todos. Y se le crearía un problema social y hasta se le cae la demanda. Así es. Entonces, eso es muy bueno que los muchachos ahora se han formado con esa visión de ser ellos emprendedores, ¿no? Por lo que tú has visto, Víctor, y tú recibes jóvenes que los emplea también, ¿cómo está saliendo el recurso humano de nuestras aulas universitarias? ¿Tenemos la calidad adecuada? ¿Están listos para aprender? Porque se tiene que aprender. Tú y yo fuimos a una redacción a aprender, aunque salimos de las aulas universitarias. ¿O menos, digamos, acabado el producto que está saliendo de las aulas hoy? Mucho talento. Hay talento. Sí, yo en los pasantes que recibo, tengo acuerdo con universidades para recibir pasantes, veo mucho talento, pero desorientado. ¿Qué falta? Desaprovechado. Yo creo que falta dar un giro a los programas de estudio. Yo creo que los programas de estudio de la academia se han quedado rezagados. Y te lo digo porque hasta hace poco yo estuve involucrado en impartiendo docencia en una universidad, en la Escuela de Comunicación. Y realmente tenemos nombres
de asignaturas que cambiaron. O sea, te cambió el nombre, pero sigue siendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Los tiempos no son iguales. O sea, la enseñanza del periodismo... Por ejemplo, eso de diagramación, medir con un tipómetro, yo no creo que estén enseñando eso todavía, ¿o lo enseñan? Yo realmente no lo sé, pero ese es un tema que hay que examinarlo a fondo, o sea, examinar esos programas, porque tú tienes que formar gente para que puedan ser narradores de la esfera digital, Sí. porque la narrativa en la esfera digital tiene unas normas, tiene unas líneas, tiene unos recursos. El discurso requiere de otras herramientas hoy. Efectivamente. Pero tú tienes que formar a los muchachos también en el uso de las tecnologías de la información. También. Yo creo que la inteligencia artificial no puede estar desligada del estudio del periodismo. Imposible hoy día. De ninguna manera. No, de hecho, ni en la misma medicina. Claro. Ya las escuelas modernas de medicina ya tienen cadáveres simulados, hechos con unos materiales, ya no usan cadáver humano como tal. Pero yo creo que la programación también debe ser una materia en la escuela de periodismo. Claro que sí. O sea, tú tienes medios de comunicación. En China, por ejemplo, tú tienes un anchor que se pasa 24 horas dando noticias, es un robot, y te habla como un agente, te da el guiño y te pica el ojo como si fuera un agente, y tú hasta sientes credibilidad con ese robot que está hablando, y no es una persona. Entonces, hay medios ya que, por ejemplo, las noticias masivas sobre balances en mercado, estado financiero, juego de pelota, terremoto y cosas de esas, que son menudas y que salen pequeñas, eso lo cubren robots. ¿Para qué? Para que la inteligencia humana, que son los periodistas, se centren en hacer cosas más profundas, más productivas, más pensadas. Investigaciones a fondo, y eso creo que es otra dimensión. Las escuelas no andan por ahí, al menos la de aquí. Incluso la que se supone que está más avanzada, que es la de INTEC, que integró estudios de televisión y todo, y se aprende de conjunto. La que yo vi que estaba un poquito más al día era esa, no sé qué tal. Pero otro elemento importante, Gustavo, también en las escuelas son las métricas. O sea, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, una empresa de asesoría en comunicación no es una empresa que dispara una nota de prensa y la coloca en 10 periódicos y hace unos recortes manuales y le presenta al cliente el resultado. Pero ¿y qué significa eso? O sea, ¿dónde llegó? ¿Dónde impactó? ¿Quiénes lo recibieron? ¿Cuál fue el nivel de interacción? ¿Cuál es el nivel de aceptación a través de los likes que tuvo eso que salió ahí? ¿Qué cambió? Y hoy en día todo eso se mide. Nosotros en Mediáticos estamos muy ocupados en tener herramientas de medición de todo, métricas. De hecho, tenemos plataformas con las cuales medimos las acciones que ejecutamos. O sea que ustedes no simplemente colocan y hacen presencia de un cliente en los medios, sino que después les rinden un informe del impacto, de qué tanto eso pudo penetrar, en cuáles mercados, porque todo eso claro, por supuesto, ya se divide, o sea, no es lo mismo. Se geolocaliza. Exactamente, hasta la publicidad es así, ¿no? Así es. Tú estás en cierto lugar y te llega por el móvil una publicidad que se supone que tú tienes interés sobre X producto o servicio en cierta zona. Sí, y lo primero es que tratamos de que los contenidos que vamos a compartir con medios, y convencemos al cliente de eso, que sean contenidos que tengan cierto nivel de relevancia. Porque hay gente que no entiende que los medios de comunicación no son un receptáculo de basuras. Y menos ahora. Por supuesto, y menos ahora donde la información abunda a raudales y tú tienes la posibilidad de seleccionar tus contenidos, los mejores y además contenidos. hay unas prisas también que si tú tienes que forzarte demasiado para trabajar un texto, tú terminas lanzándolo al zafacón. Efectivamente. Entonces, en medio de la competencia por la calidad, yo creo que un convencimiento que hay que hacerle a los clientes, la gente que trabaja este tipo de cosas y que clientes que quieren tener presencia en medio, porque esa es una parte de los servicios. Nosotros hacemos muchísimas cosas. Nosotros damos servicios editoriales, hacemos memorias desde el punto cero hasta el final. Revistas institucionales. Desarrollamos web también, desarrollamos estrategias de comunicación para redes sociales desde el punto de vista de los contenidos, el diseño, pero también tenemos una escuela de portavoces. Tenemos una escuela de portavoces donde formamos líderes en comunicación para gestionar la estrategia de comunicación de la empresa y de las instituciones. Y son los que deben dar la cara en un momento dado por la institución o por la empresa. Efectivamente. Eso es importante porque esa parte se solía descuidar. Vamos a otra pausa, Víctor, y volvemos. Perfecto.
Víctor Bautista, periodista y hoy un líder de la comunicación estratégica a través de la empresa Mediáticos. Bueno, todo esto es un mundo y complejo y diverso. Así es. Cada una de esas cosas que tú has mencionado requiere de una especialización, aunque hay una cabeza líder pensante, en este caso eres tú, ¿verdad? ¿Qué tanto el cliente, ya sea de una institución estatal o privada, comprende esa realidad? Porque hay gente que todavía quizás pretende que él salga y pone una foto muy posada. Yo, de hecho, le he dado consejos gratis a amigos, Sí. o relacionistas, o a los propios protagonistas, de hecho, que mandan una nota y hablan de un tema a veces de una crisis y sale muy posado riéndose. Digo, mira, lo primero que la gente va a percibir es que tú te estás burlando de ellos. Si tú me estás hablando de una crisis y tú te pones muy posado y bonito con unas luces, esa no es la fotografía. O sea, porque una cosa tiene que ir con la otra. ¿Qué tanto entienden cuando ustedes los entrenan? Mira, yo creo que los entrenamientos que hemos dado desde que se fundó la escuela, que hace unos 6 o 7 meses, han sido muy positivos, porque lo que hemos visto que empresarios, algunos líderes políticos, institucionales y demás, se han visto en el espejo y han podido ver que en múltiples ocasiones han hecho las cosas bien. Entonces ahí aprenden, ha habido receptividad. Yo creo que es importante, como tú empacas el mensaje, como lo etiqueta, como lo transmite, el choice of word, la selección de palabras, el lenguaje no verbal, como tú dices, que no debería ser contradictorio, Una cosa con la ¿verdad?, otra. con la semántica que tú quieres transmitir. Todo eso es materia de aprendizaje. En el tránsito que hicimos del periodismo a la estrategia de comunicación, que tampoco, como te digo, no es una cosa, no es un salto del cielo a la tierra, porque el periodismo está muy conectado a lo que hacemos, nos obligó a formarnos de manera también progresiva en otras áreas, en dirección de comunicación, una maestría en la Universidad de Barcelona, pero también a formarnos en temas de gestión de la reputación y de intangibles, que lo estamos estudiando frecuentemente, con conexiones con entidades españolas, y el equipo nuestro también está focalizado en el tema de la gestión de la reputación y los intangibles, que es algo más que las relaciones públicas y que la nota de prensa y esas cosas. O sea, lo que estamos tratando de ser acompañantes de la gestión de los negocios y de las gestiones institucionales para hacerlas exitosas, interviniendo en toda la fase, en todos los procesos, con táctica de comunicación interna, externa, para plataformas digitales, para medios ordinarios, para todo el mundo. O sea, de manera que nuestros clientes estén comunicados en todas partes, inclusive hasta en la interacción de persona a persona, en las conferencias, en las ventas, en la generación de materiales informativos, en todo. O sea, nosotros trabajamos para crearle una personalidad al cliente que sea respetable y que sea reputable. Importante, y sobre todo hay una parte en todo eso, el contacto de esa empresa con que se supone su mercado, ¿verdad?, su blanco de mercado. Ahí muchas veces se dañan las cosas. Exactamente. Se hace todo bien y por un trato inadecuado Efectivamente. a alguien, ahí se genera un daño a la reputación Efectivamente. que hay que reparar. Por eso una de las materias importantes en la que nos ocupamos es el monitoreo inteligente también. Monitoreo inteligente. Inteligente, la presencia de clientes nuestros en las esferas mediáticas. Tenemos una aplicación ahora web y va próximamente una aplicación móvil que se llama Financial Media Intelligence, que mide con distintos indicadores, con inteligencia artificial, la presencia de las entidades financieras en los medios de comunicación y en las redes sociales. Tenemos varios clientes en ese sentido que reciben informes periódicos y que los utilizan para reencauzar sus estrategias, para examinarlas y ver si van bien o van mal. Y que eso es una vorágine ahí, ¿eh? Efectivamente. A cualquiera lo destruyen en minutos, en Claro, Twitter, claro. Una cosa de esa. Así es. Yo me río porque hay un veterano maestro y dirigente político que cuando dice, a mí me están difamando, es un pajarito azul. Sí. Y ese pajarito azul, como dice, es el Twitter. sí, ahí acaban a cualquiera, a veces con razón o no. Así Entonces todo eso ya es motivo de labor, de gestión, de seguimiento, y las empresas están entendiendo todo eso. Yo creo que al menos con la que trabajamos, creo que hay una buena interacción, que han comprendido este mundo. O
son industrias grandes, de diferentes sectores, que están lideradas por gente de estos tiempos, y que yo creo que entienden, porque la otra cosa es también que ha habido un cambio generacional en sí, el sí, liderazgo ha habido una empresarial. transición, obviamente. Efectivamente, eso creo que ayuda mucho a entender más. Bueno, pues muchas gracias, hermano Víctor Bautista. Yo veo que Mediático tiene un gran reconocimiento y sé que ustedes trabajan con mucho ahínco y mucha honestidad en ese emprendimiento que comenzó como familiar, pero ha crecido ya, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Es muy bueno. Esa es tu casa y tú lo sabes. Claro, claro. Como esta es la mía también. Así es, muchas gracias, muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.